Muy buenas noches. Bueno, hoy arrancamos con contaminantes químicos. Vamos a dar una continuación a lo que vimos en la última clase, que estudiamos acerca de agua y agua contaminada, el concepto. Habíamos dicho que un agua contaminada era un agua potable, un agua pura, en presencia de un contaminante. Ese contaminante podía ser clasificado de acuerdo a su estructura química e importancia biológica. Como ven acá en la presentación, en la clase de hoy vamos a estudiar contaminantes químicos, ¿sí? Pero focalizándonos en los metales pesados. Entonces vamos a tener que recordar en primer momento estos metales pesados, a qué grupo pertenecían del que habíamos clasificado en la última clase. Entonces, vamos a hacer un repaso de esta clasificación que habíamos hecho. Y recuerden que los clasificábamos en inorgánicos, en orgánicos, en biológicos y en radioactivos. Cualquiera de estos cuatro grupos se iban a encontrar en los desechos domésticos, agrícolas e industriales. Entonces, dijimos que hoy vamos a estudiar el concepto de contaminante inorgánico. Contaminante inorgánico, vamos a hacer una subclasificación y vamos a dividirnos en cuatro familias: los metales pesados, las sales metálicas, los ácidos y las bases, y los gases tóxicos. Dentro del grupo de metales pesados vamos a encontrar a los metales pesados propiamente dicho y a los metales peligrosos en concentraciones elevadas. Luego, en sales metálicas vamos a encontrar a los aniones cloruros, sulfatos, nitratos, fosfatos y carbonatos. En los ácidos y las bases vamos a estudiar posteriormente los ácidos que sean fuertes y débiles. Y los gases tóxicos, comúnmente al dióxido de azufre, al amoníaco, al sulfuro de hidrógeno y al cloro. Entonces, repetimos, hoy solamente vamos a estudiar metales pesados. De estos cuatro grupos solamente vamos a hablar de metales pesados. Entonces, para continuar, vamos a ver cuáles son estos metales pesados en ambos grupos. Antes de eso, vamos a resaltar acá la característica de estos metales pesados o metales contaminantes. Todos los metales contaminantes que pertenecen al grupo de metales pesados no son degradables en la naturaleza, ni biológica ni químicamente. Eso es lo que va a traer el principal problema de contaminación, ya que esto los vuelve persistentes en el ambiente. Entonces, vamos a ver de estos dos grupos que tenemos acá, ¿cuál vamos a estudiar? Vamos a estudiar solamente el de grupo tóxicos y peligrosos, que está acá resaltado. En este grupo se encuentra el plomo, al cadmio y al mercurio. En los otros grupos van a estar los restantes metales tóxicos. Vamos a enumerarlos en primer momento en la tabla periódica. Como vemos, acá en el grupo 2 tenemos al berilio y dentro de los metales de transición tenemos al cadmio, al mercurio, al talio, al plomo, al antimonio, al telurio, al selenio y al arsénico. ¿Qué quiere decir? Que plomo, cadmio y mercurio son metales tóxicos y peligrosos, sin importar la concentración, es decir, que en concentraciones muy bajas también son peligrosos. El restante de los metales que pertenecen a este grupo son el arsénico, el antimonio, el berilio, el talio y el selenio. Bueno, comencemos entonces con el estudio de estos tres metales. Vayamos a ver al plomo, ¿sí? El plomo tiene valencia 2 más, es decir, catión plomo, tiene una particularidad que es la semejanza química con el catión calcio, catión calcio, ¿sí? ¿Qué sucede? Que esta semejanza química va a influir
directamente con su grado de toxicidad. A los efectos de toxicidad del plomo lo vamos a estudiar como saturnismo o plumbosis, es decir, la intoxicación por plomo recibe este nombre. ¿Y cuál va a ser la particularidad? Que los organismos vivos no van a reconocer al catión plomo y lo van a equivocadamente confundir con el catión calcio. Y de esta forma acumular en los tejidos óseos catión plomo en lugar de catión calcio. Eso es uno de todos los efectos que puede tener el plomo en los organismos vivos. Estudiemos de dónde podemos encontrar plomo. Podemos encontrarlo como origen mineral en la galena, como un carburante mezclado en la gasolina, como antidetonante. La estructura química, lo vemos acá, va a ser acá tenemos un grupo etil, otro etil, otro etil, otro etil. Es decir, va a ser un tetraetilo de plomo. ¿Qué sucede? Estos carburantes solamente tienen la función del tetraetilo del plomo de actuar como antidetonante. No actúa de la combustión. Significa que luego de la combustión como producto secundario, el plomo va a ser liberado al medio ambiente en forma de catión plomo, porque no se transforma en ese proceso o en esa reacción de combustión. Este efecto también va a tener acá como las emanaciones industriales. Y vamos a encontrar catión plomo en las cañerías y en las tuberías viejas, y también en algunos desechos de vidrios y minerales. ¿Sí? Lo mismo sucede que el catión plomo va a estar liberado al medio ambiente en forma volátil. ¿Por qué? Porque no va a producir, no va a ser parte de ningún proceso de transformación. Entonces ese catión plomo que queda liberado a la atmósfera es directamente el que se va a expandir en nuestro entorno para causar estos efectos de toxicidad. ¿Sí? Bien, esto es todo lo que tenemos que estudiar acerca del plomo. Lo tenemos desarrollado en la página 404, 405 de la bibliografía sugerida. Vayamos a ver entonces el siguiente metal, es el metal cadmio. El metal cadmio, al igual que el plomo, tiene una semejanza con otro catión. Con el catión que tiene semejanza por su comportamiento es con el catión zinc. También va a afectar directamente a la toxicidad del cadmio en un organismo vivo. ¿Por qué? Porque las células biológicas van a confundir al catión zinc por el catión cadmio, generándose una bioacumulación en los tejidos vivos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que, por ejemplo, cuando consumamos pescado, un pescado que esté contaminado o que tenga una bioacumulación de cadmio, indirectamente nosotros nos vamos a intoxicar con la ingesta de ese pescado. ¿De dónde encontramos cadmio o de dónde se origina esta contaminación con el metal cadmio? Lo podemos encontrar en las baterías, en pigmentos para pinturas y en aleaciones con otros metales. Bien, ahora por último vamos a ir al metal que nos falta, que es el metal mercurio. El metal mercurio nosotros lo conocemos comúnmente con el termómetro, ¿sí? Acá tenemos una foto. También lo podemos encontrar en fungicidas, o sea, tiene un origen o un uso agrícola importante. Y también vamos a poder encontrarlo como desechos de algunos laboratorios químicos, de la industria farmacéutica. Bueno, el tipo de toxicidad afecta neurológicamente y puede también producir la muerte. La forma de esa toxicidad, como pasaba con los metales anteriores, puede ser por la ingesta de eh, animales que estén contaminados por bioacumulación, ¿sí? Entrando ahí en la cadena trófica.
formas químicas en la que puede encontrarse el mercurio como metal o también como sales inorgánicas. Acá hay una imagen, bien como a partir de una emanación industrial, el mercurio puede ir a la atmósfera y nosotros la podemos inhalar, o sea, podemos hacer una intoxicación por vías respiratorias, o también por el vertedero de mercurio en los ríos, en los océanos, se puede generar una bioacumulación en las células en este caso de los peces, y esa bioacumulación va a hacer que entre en la cadena trófica y cuando nosotros comamos un pescado que está intoxicado con este metal, también nos intoxiquemos directamente por la ingesta de un animal contaminado. ¿De dónde proviene? De uso agrícola o también de algún tipo de uso industrial o farmacéutico. ¿Qué pasa acá? Una reacción, ¿sí?, que les explica cómo estos peces confunden al mercurio o lo acumulan en su interior, ¿sí? Como habíamos dicho, acá volvemos, disculpen, vamos a volver a esta diapositiva para explicar la última reacción, ¿sí? Bueno, un segundito, acá venimos, ¿sí? Tenemos una sal clorada de mercurio, cloruro o dicloruro de mercurio. Una enzima que se llama la de metilcobalamina, que se encuentra en un sistema de metabolismo de metales de los peces. ¿Qué va a hacer esta metilcobalamina? Va a metilar al mercurio, ¿sí? Entonces, fíjense, de dicloruro de mercurio se transforma en metilmercurio. Y todos estos compuestos metilados, puede suceder una reacción consecutiva que en vez de ser cloruro metilmercurio, podemos encontrar un dimetilmercurio. Tanto los metilmercurio o los dimetilmercurio son compuestos metilados que se van a acumular en los tejidos de estos peces, ¿sí? El tejido adiposo. Entonces, el pez va a seguir con vida, pero va a ser un pez intoxicado que nosotros vamos a estar ingiriendo, ¿sí? Bueno, con esto, por el día de hoy, vamos a hacer la actividad que va a estar detallada en el aula del Classroom. Espero que les haya servido. En la página del Classroom también van a tener cargado la lectura sugerida. Así que los espero hasta hasta el martes próximo y nos estamos viendo en el aula virtual para responder cualquier tipo de duda que les surja en esa actividad. Les mando un lindo fin de semana y los espero para la próxima clase.